¿Qué tal, reyes y reinas? Les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría, que les da desde ya la bienvenida a todos a este su proyecto y su espacio Cápsulas del Reino por su canal Tecnologías Divinas, que ya abre sus puertas en YouTube. Muy bien, amados, aquí estamos una vez más, fuertes, saludables y enfocados en la vida, en esperar lo mejor y en extraer de nuestro ser nuestra mejor versión humana para manifestarla acá en la tierra y hacer de nuestros mundos los mejores mundos. La mejor calidad de vida para los seres humanos, pues el mismo ser humano está diseñado, está arquitectado para extraer de su interior toda esta realidad inherente en el mismo ser interior y manifestarla en el plano humano para nuestro beneficio y el beneficio de todos los seres humanos. ¿Ok? Hoy vamos a continuar con el tema que ya está en desarrollo, en el cual hemos avanzado ya con 3 cápsulas. Hoy estaremos cubriendo la número 4. Y para ello, para que ganemos tiempo, yo le voy a invitar, por favor, a que ubiquen sus Biblias en el libro que estamos utilizando, los pasajes de el libro de Daniel, capítulo 12, los versículos 3 y 4, y luego leemos el número 8. Muy bien, dice así la palabra: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Verso 8. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Verso 9. Él respondió, es decir, el ángel le responde a Daniel y le dice: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, lo que el ángel está diciendo a Daniel proféticamente, toda la visión, el contenido de la visión con respecto al futuro, pues Daniel, están cerrados, sellados en códigos proféticos hasta el tiempo que el Eterno señaló proféticamente, donde el entendimiento de estas verdades, de estos grandes acontecimientos mundiales, pues será dado a conocer a las generaciones de aquellos días. Tú por ahora, pues descansa y estate tranquilo, porque no son en tus días, sino para el tiempo del fin. Muy bien. Para cerrar el paréntesis de lo que significó proféticamente que Juan el Bautista estuviera preso, quisiera destacar 2 cosas bien importantes con respecto al tema. Es decir, la cápsula de ayer, yo abrí un paréntesis, la cápsula número 3, abrimos un paréntesis para desarrollar el significado o la significancia que tuviese pues el hecho de que Juan estuviese encarcelado para el momento en el que Cristo manifiesta su ministerio terrenal públicamente. ¿Por qué digo su ministerio terrenal? Porque el ministerio de Cristo tuvo 2 etapas. Una fue en los días de su carne, y la otra faceta o etapa de su ministerio fue desde el trono. Fue al momento de ascender y descender en el Espíritu, entrar en la iglesia, formar a la iglesia como su cuerpo, para darle continuidad
a la misión o a su ministerio para el cual Cristo apareció en el escenario en cumplimiento de todo lo profético contenido tanto en las escrituras proféticas de los profetas y en las escrituras proféticas de la ley o la Torá o los salmos. Eso pues quiero que quede bien claro. Ahora, pero quiero destacar dos cosas bien importantes para cerrar este paréntesis. Juan el Bautista, quiero que esto lo tenga muy claro, Juan el Bautista fue el Elías profetizado en Malaquías capítulo 4 versículo 15. En otro momento de la historia nuestra, de la historia contemporánea, pues me tocará hablar con mayor detalles acerca de lo que era, quién fue este Elías, el que se menciona en en Malaquías acá, capítulo 4, verso 5. Hablaremos con más detalle en otro momento. Pero por ahora quiero, como punto clave importante, es que entienda que ese Elías que está profetizando Malaquías, ese Elías es Juan el Bautista. Note que Cristo dijo una frase bien importante. Cristo viene hablando en el capítulo 11 de Mateo de la importancia que tuvo Juan como profeta. Y una de las cosas interesantes que Cristo hizo para ubicar a la gente correctamente en el tiempo y en la agenda del mover de Dios para el momento, Él les dice esta expresión. Y si queréis recibirlo, o sea, si en verdad tú quieres entender el momento histórico que ustedes están viviendo, si ustedes quieren entender esto, entonces entiendan de que Él era el Elías, es decir, Juan el Bautista, el Elías que había de venir. Y cuando usted va a Malaquías, capítulo 4, versículo 5, usted puede ver allí muy claramente que el profeta dice, bajo la unción y la dirección del Espíritu, en aquel día, fíjate, en aquel día, yo enviaré a mi siervo Elías, o enviaré a Elías, te lo estoy parafraseando, antes que venga aquel día grande. ¿A qué día se está refiriendo? Al día del Señor. Es acerca del día del Señor. O sea, cuando Juan sale del escenario y se manifiesta Cristo, señores, lo que se está diciendo con esto, lo que Cristo está manifestando era que ya el día del Señor comenzaba a cumplirse. Es decir, cuando Cristo dice, el tiempo se ha cumplido, esa expresión revela o devela que había muchos eventos proféticos señalando a ese momento que iban a comenzar a tener cumplimiento. Y uno de esos eventos era el día del Señor. Y el otro que estamos analizando es el tiempo del fin, que es el tema que nos compete, que es en lo que estamos ahora avanzando y es el tema que estamos desarrollando en cuestión. Entonces, pero quería cerrar este paréntesis para que tuviese eso bien claro, de que dos cosas importantes. Número uno, repito, Juan el Bautista, según Jesucristo, revela de que él era el Elías que había de venir. Y número dos, ya era el tiempo del fin con la manifestación de Cristo, porque dice el profeta Malaquías que él enviaría a Elías antes de aquel gran día. Entonces, si Elías es Juan el Bautista, entonces quiere decir que Cristo era el Señor, Cristo era el Jehová, era el lavador, era quien traía pues en sus alas salvación, era todas aquellas características y todos aquellos adjetivos y calificativos que los profetas le dieron dentro de su profecía. Él es el sol de justicia, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante, para cerrar este paréntesis, es muy importante tener esto bien claro. Ahora bien, surge una pregunta que es la que necesitamos ahora mismo y estaremos tratando de responderlas en esta cápsula, y es que, ¿qué quiso decir Cristo con la expresión el tiempo se ha cumplido? Y vamos a continuar
en búsqueda de este significado ahora, vamos a continuar escudriñando, indagando en las Escrituras para ver a qué se refirió. Porque Cristo dijo esto, el tiempo se ha cumplido, pero entonces el apóstol Pablo retoma esa expresión en dos ocasiones en su carta a los Efesios. Entonces quiere decir que tiene mucho significado, mucho interés y mucha importancia para el momento en el que el apóstol Pablo está escribiendo la carta a los Efesios, o vamos a decirlo con más claridad. Quiere decir de que este acontecimiento fue relativo a los días del apóstol Pablo, de los cuales Pablo como apóstol tuvo protagonismo como los 12 apóstoles que caminaron con Cristo. Entonces es muy importante entender esto. Y otro punto, digamos, algo a lo que quiero colocarle un acento importante, lo que quiero puntualizar, es que el tiempo del fin comienza con la manifestación pública del ministerio de Cristo, del ministerio de los días de su carne. O sea, cuando Cristo está diciendo el tiempo se ha cumplido, Cristo lo que está diciendo es que el tiempo se ha cumplido, el tiempo de que el tiempo del fin, el tiempo de la culminación o la consumación de la ley. Y eso lo vamos a ver en las Escrituras, para que tú entiendas de que yo no me estoy inventando nada, sino que todo esto está acá reseñado. Y para ello, para seguir buscando ir tras la pista de esta expresión, vamos a ver entonces qué otras reseñas nos dan los apóstoles con respecto a lo que es esta expresión o a lo que significó este acontecimiento llamado el tiempo se ha cumplido, y qué importancia pues tuvo Cristo en esto, porque una vez que nosotros podemos ubicar a Cristo en todo lo que significó su manifestación pública, ya que lo hicimos igualmente con Juan el Bautista, entonces vamos a tener un entendimiento claro, muy claro, de lo que es el tiempo del fin. Entonces muévete Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 9, por favor. Versículo 26. Hebreos capítulo 9, verso 26. Fíjate cómo dice. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio. Está hablando de Cristo, desde el principio del mundo. Pero fíjate ahora, dice desde el principio del mundo, punto y coma, y dice, pero ahora. O sea, esta expresión ahora lo que nos está diciendo es que para el momento que se está escribiendo la carta, dice, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿De qué estamos hablando entonces? Si Cristo dijo, si me estás siguiendo, sin embargo te lo voy a refrescar, si Cristo dijo con su manifestación pública de su ministerio terrenal, el tiempo se ha cumplido. Y Pablo luego en su carta a los Gálatas, Pablo dice, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento de el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, que la aparición de Cristo, entonces era la señal profética de que el cumplimiento del tiempo había entrado en vigor, había entrado en actividad. Entonces cuando vemos acá en Hebreos, está más claro ahora, Cristo aparece entonces en la consumación de los siglos. Pero ahora, dice el autor a los Hebreos, en la consumación de los siglos, apareció ¿para qué? Para que mediante su sacrificio, un solo sacrificio, terminase con el pecado. Pero ahora surge otra pregunta interesante. ¿A qué consumación de siglos se refiere? Ahora fíjate, ahí aparece la palabra siglos en plural. Es interesante porque este término siglo no está hablando de 100 años.
sino que no está hablando de un periodo de tiempo, sino que está hablando de una era, está hablando de una época, está hablando de una administración. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el autor a los hebreos? El autor a los hebreos se está refiriendo es a la consumación de dos pactos, como lo fue el pacto de la ley y el pacto de la gracia, que estaban transicionando juntos durante el primer siglo y llegar a su consumación. Yo creo que para usted no es una noticia nueva el hecho de saber de que la ley fue cumplida. Pero juntamente con la ley también se cumplió la gracia como pacto. Ahora, no me diga usted, que lo ha leído quizás un sinfín de veces en Hebreos capítulo 8, cuando se habla de un nuevo pacto, cuando se habla de uno nuevo, se ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo está obsoleto y próximo a desaparecer. Entonces, el autor a los hebreos, el mismo autor, nos está hablando que habían dos pactos que estaban transicionando. Y Cristo estaba cumpliendo los dos. Porque de nada sirve que hayan promesas en un pacto sin haber quien los cumpla. Porque mientras sean promesas, son inalcanzables. Pero cuando son cumplimientos de lo prometido, entonces dejan de ser promesas y pasan a ser herencia. Cristo cumplió toda la ley y cumplió todo lo que en el nuevo pacto, todas las disposiciones, todas las condiciones que habían en el nuevo pacto, Cristo las cumplió, de manera que el hombre del primer siglo, la iglesia, que fue la generación del primer siglo, pudo heredar las promesas. ¿Por qué? Porque se convirtieron en herencia y por la fe pudieron entrar y tomar de esa herencia en arras. ¿Qué es arras? ¿De qué está hablando? Estoy hablando de que la gracia le permitió a la iglesia tomar parte de una herencia, tomar el anticipo de una herencia, tomar primicias de una herencia, más no la herencia plena, que ese es otro tema. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que cuando Cristo aparece en la tierra, cuando Cristo estuvo caminando en el planeta, Cristo apareció para consumar los siglos, para cumplir los siglos, para cumplir los pactos, quitarlos de en medio y la humanidad entrase a heredar la promesa, o debo decir, a heredar su herencia. Fíjate la tipología. Tú ves el Génesis, el capítulo 1, 2 y 3, y tú vas a ver allí muy claramente una tipología tremenda de lo que ocurrió en el primer siglo. Fíjate, Adán fue creado en el sexto día. Y el primer día de Adán fue el séptimo, el día del descanso, el día del reposo. ¿Por qué? Porque Adán entró a heredar. Esto pues es un tipo profético señalando a la generación de la iglesia que mediante el cumplimiento de los pactos, especialmente el nuevo pacto, entraría a tomar de su herencia, una herencia en anticipos, en arras. ¿Me estoy explicando? Entonces es muy importante que esto se entienda, que se estaba consumando la ley, se estaba consumando el nuevo pacto, y así fue efectivamente hecho, cumplido en el año 70 después de Cristo. No estoy mencionando nada nuevo, estoy hablando de un acontecimiento que tiene una data histórica de más de 2000 años. Entonces es muy importante que esto pues lo podamos entender. Ahora bien, el tiempo se nos ha agotado. Y el que nos queda es para darte las gracias, enviarte un fuerte abrazo a la distancia y que no te apartes porque próximamente vendremos entonces con la quinta cápsula. Así que cerramos esta cuarta cápsula. Será hasta la próxima. Bendiciones y nos vemos.